¿Cuál es la diferencia que en la lógica se hace de uso y mención? Hola Masters, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial de lógica y donde vamos a comenzar por fin a ver la lógica sentencial. Tal como vimos en el capítulo anterior, y si no lo has visto te recomiendo que vayas directamente a verlo, pues así podrás ver que la lógica sentencial es un lenguaje bastante especial. Por lo menos tiene dos características que lo hacen bastante peculiar. La primera es que en la lógica sentencial la forma lógica y la forma gramatical coinciden. Y la segunda es que sus expresiones tienen un solo y bien definido significado. Pero ahora tú te preguntarás, ¿será entonces esto como una especie de lenguaje que no tiene absolutamente nada que ver con el lenguaje que usamos en el día a día? Y bueno, la respuesta es obviamente que no. Este lenguaje, aunque sea formal y tenga características especiales, de todas maneras tiene que conservar ciertas similitudes con el lenguaje que usamos en la vida diaria. Y es totalmente lógico que sea así, porque a final de cuentas estamos desarrollando este lenguaje peculiar para poder analizar los argumentos que construimos con nuestro idioma. Y bueno, a estas características además se suma que el lenguaje de la lógica sentencial tiene un vocabulario increíblemente restringido. Muy pobre. ¡Pobre! Y es que en el lenguaje de la lógica sentencial realmente solamente hay lo que llamaríamos variables sentenciales, como las variables que se usan en la aritmética. Pero así como en las matemáticas o la aritmética, estas variables representan un valor que debe ser descubierto, en el caso de la lógica sentencial, ellas representan enunciados completos. Y junto a estas variables sentenciales tenemos además lo que llamaremos los operadores sentenciales o operadores lógicos. Y debido a estos dos tipos de elementos que componen este lenguaje, es que también ella tiene dos ámbitos por los cuales tiene que analizarse. Estos dos ámbitos son, por una parte, la sintáctica y por otro lado, la semántica. Cuando analizamos la sintáctica de un argumento, buscamos responder básicamente las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los signos o expresiones fundamentales que contiene un lenguaje? A lo cual se suma también la siguiente pregunta. ¿Cómo se generan las expresiones más complejas del lenguaje a partir de esas expresiones básicas? Ahora, si nos vamos a analizar el ámbito semántico de la lógica sentencial, tendremos que intentar responder las siguientes preguntas. ¿Qué significan las expresiones fundamentales del lenguaje? ¿Cómo se obtienen los significados de las expresiones complejas y las condiciones de verdad de tales expresiones a partir de los significados de las expresiones fundamentales? Son preguntas que no son para nada fácil de responder. Y una de las principales razones por las que no es fácil responder esto, o a primera vista nos parece bastante complejo, es porque tenemos que hacer algunas distinciones, pues lo semántico y lo sintáctico generalmente se nos presentan juntos, porque las expresiones complejas tienen componentes que son sintácticos y semánticos y están funcionando juntos. Entonces lo que tenemos que hacer para analizar y comprender es distinguir. Entonces, para poder analizar, emplear y comprender el lenguaje de la lógica sentencial, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre uso y mención. Y tú te preguntarás, ¿pero qué es eso de uso y mención? ¿De qué estamos hablando? Tranquilidad, veámoslo con un ejemplo. Tenemos el siguiente argumento. Valparaíso es una metrópolis y Valparaíso es la ciudad más grande de la quinta región. Por lo tanto, la ciudad más grande de la quinta región es una metrópolis. Claramente este argumento es válido, pero vamos a analizar el siguiente y luego me dirás. Valparaíso tiene 10 letras y la ciudad más grande de la quinta región tiene más de 10 letras. Por lo tanto, la ciudad más grande de la quinta región no es Valparaíso.
Y aquí tú te estarás preguntando, ¿qué pasó aquí? Pues este último argumento parece también que es válido, pero suena absolutamente raro. ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Qué significa que Valparaíso tenga 10 letras? Y es que Valparaíso es una ciudad, y las ciudades tienen habitantes, casas, tránsito, comercio, no letras. Las palabras son las que tienen letras. La palabra Valparaíso tiene 10 letras. La expresión la ciudad más grande de la quinta región tiene más de 10 letras. Por lo tanto, aquí urge hacer una distinción. A raíz de esta distinción sencilla que acabamos de hacer, ya podemos concluir que las expresiones Valparaíso y la ciudad más grande de la quinta región son distintas, mientras que los objetos Valparaíso y la ciudad más grande de la quinta región son idénticos. Esto está brutal. Esto quiere decir que el segundo ejemplo también es válido, pero que no está hablando de los objetos, sino de las expresiones. Así de importante es este pequeño detalle. Pero tú te preguntarás, ¿cómo vamos a distinguir entre estas dos formas que estamos descubriendo? Pues esa es una excelente pregunta, y la respuesta son las comillas. Cuando digamos Valparaíso y queramos definir entre la ciudad de Valparaíso y la expresión Valparaíso, vamos a usar comillas. Así que ahora vamos a ver el segundo ejemplo, pero escrito correctamente. Aprovecha esta pausa no solo para reflexionar, sino también para suscribirte. Así que ya podemos ir comprendiendo que en la lógica no se usan las comillas sencillamente para destacar algo o introducir un significado peculiar. No, por el contrario, las comillas en la lógica significan que no estamos usando una palabra, sino que la estamos mencionando. Así que para ir redondeando un poco esta idea, cuando usamos una expresión decimos algo acerca del objeto al que ella refiere, mientras que cuando mencionamos una expresión estamos diciendo algo acerca de esa misma expresión. Entonces, a partir de esto ya podemos ir haciendo más distinciones. Sí, porque de eso se trata esto, de ir distinguiendo y distinguiendo, porque el que sabe distingue y quien no sabe confunde. Entonces, a raíz de lo que ya hemos visto en este capítulo, podemos empezar a comprender que el lenguaje es siempre, o generalmente, un lenguaje que usamos, es decir, con el cual nosotros hablamos acerca de objetos. Pero también podríamos hablar del propio lenguaje. En ese caso, el lenguaje del que estamos hablando será un lenguaje objeto, un lenguaje que estamos analizando. Pero ese lenguaje lo vamos a estar analizando también usando otro lenguaje. Y ese lenguaje que usaremos como herramienta será un metalenguaje, un lenguaje a través del cual analizaremos otro lenguaje. Y pongamos el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora. En este preciso instante estamos analizando el lenguaje de la lógica sentencial, por lo cual la lógica sentencial es nuestro lenguaje objeto, mientras que el español, el idioma que estoy usando para explicar, cumple el rol de ser un metalenguaje. Y esta distinción que acabamos de hacer no es porque sí, sino que debido a la diferencia entre uso y mención, cuando en los siguientes episodios esté yo explicándote la lógica sentencial, entonces ese será mi lenguaje objeto y por lo tanto lo estaré mencionando. Mientras que el español será el lenguaje que esté usando. Eso quiere decir que cuando te explique las variables sentenciales o los operadores, entonces, como son parte de un lenguaje objeto, estos irán entre comillas, porque te los estaré mencionando. Así que no olvides esta distinción, porque hacerlo puede conducir a más de un error.